Sean bienvenidos a los cuentos de Lilith. Bueno, sean muy bienvenidos a la octava parte de esta historia, Cazadores de Cabezas. Por el momento tenemos al grupo motivado, con ganas de seguir, a pesar de haber pasado por numerosas metidas de pata, digamos, ¿no? Pero no sé si ustedes se dieron cuenta, yo me puse a pensar que el que más metió la pata fue nuestro personaje. Es decir, el resto se concentró en trabajar, en poner las cosas en orden, en hacer lo máximo posible en el tiempo disponible, pero nuestro personaje siempre se quiso salir, siempre quiso destacar y de esa manera no logró lo que se estaba proponiendo realmente. Así que bueno, está muy bueno realmente que con esta historia nosotros vamos viendo, vamos aprendiendo un montón de cuestiones filosóficas, laborales, personales del ser humano, ¿verdad? Entonces eso me gusta mucho porque con una historia se dice mucho y bueno, y obviamente de una forma entretenida, ¿no? Así que no les robo más tiempo, vamos a ver qué pasa, cómo va terminando, cómo se va resolviendo esta historia. Desgraciadamente, hacia las 4:30 nos asestaron el último golpe, y fue mortal. El norteamericano cambiaba de bando, se asociaba con Chariac y al mismo tiempo le aportaba el CD-ROOM, su financiación y el 20% de nuestro capital que había comprado un cuarto de hora antes. Chariac, sin dejar que la salsa se enfriara, se apresuraba a construir un holding para administrar el conjunto. Las sociedades se ensamblaban unas con otras, como en el mecano. El holding poseía una parte de las acciones del equipo A, que a su vez controlaba el 50% de las partes del holding, el cual tenía un tercio del equipo de Lawrence, el 20% del nuestro, y a través de ese 20%, una quinta parte del segundo tercio del equipo B. Era mareante. Hirsch trató de plasmar en un diagrama la complejidad de estas imbricaciones financieras. Era prácticamente ilegible. Flechas sobrecargadas de porcentajes partían en todas direcciones. Se tarda más de 1 hora en entender quién es el propietario de qué, comentó. Lo único seguro es que nosotros ya no tenemos gran cosa. Con un poco de suerte, establecerá el holding en las Bahamas y allí, por más que lo persigas, estará a salvo del fisco y de la justicia. Se equivocó por poco. Chariac estableció el holding en Luxemburgo. Luego, revendió sus acciones a una nueva sociedad creada en las Islas Caimán y desapareció ante nuestros ojos. Chariac, como un mago, sacaba del sombrero estatutos en cascada que se desplegaban un instante antes de fumarse. El funámbulo bailaba sobre los abismos del derecho internacional, desplazando capitales a toda velocidad como en el Trile. Estaba demostrando de lo que era capaz, y nos daba una lección que nos dejaba boquiabiertos, casi admirados. Lo veía venir, dijo Mastroni. Nunca ha tenido intención de fabricar anzuelos. Se desliza sobre la burbuja financiera. Lo tenemos en el culo. Había un detalle que no veía claro. ¿Cómo se ha enterado de lo del norteamericano? ¿Alguno de vosotros se ha ido de la lengua? ¿Ha salido de aquí? Lawrence, dijo Brigitte. No lo creo, lo detesta, y por tanto no iba a ayudarlo. Y contar cosas para destacar no es su estilo. ¿Quién más puede haber sido? Nunca hemos hablado de negocios con ellos, dijo Mastroni. ¿Qué crees? ¿Que hay otro traidor? Solo somos 4. A veces basta una palabra inoportuna. No estamos locos. Entonces solo hay una respuesta. Se lo ha dicho Del Riego. Voy a aclarar esto. Me levanté y me dirigí a la cabaña. De repente, todo el cansancio de los 3 últimos días se abatió sobre mis hombros. Me sentí exhausto, destrozado. Ahora entendía lo que Lawrence debió de sentir cuando estaba ahogándose y me veía argumentar en la orilla, buscando motivos para no lanzarle un salvavidas. Del Riego no quería abrirme. Esta noche después de cenar, gritó desde el otro lado de la puerta. No, ahora.
Como un niño, golpeé el batiente con un hombro. Cuando recobré el aliento, accedió a dejarse ver. Me miró con expresión severa y exasperada. ¿Qué ocurre, Jerome? ¿Está perdiendo los nervios? No será por falta de motivos. ¿Quién ha informado a Cherrick de nuestras transacciones con el americano? Yo, por supuesto. Unas líneas en un artículo de prensa. No esperaría que se mantuviera en secreto. ¿Por qué no? Permanecía inmóvil en el umbral, impidiéndome la entrada. Porque todo acaba sabiéndose. Yo no he traído especialmente su atención sobre la noticia. Estaba perdida entre un montón de informaciones. Pero él ha tenido olfato y ha descubierto el pastel. ¿Se le ha ocurrido leer detenidamente la revista de prensa que le envío todos los días? Él sí. Era verdad que todas las mañanas nos mandaba un montón de emails que contenían un resumen de los artículos de las revistas profesionales. Y también era cierto que nosotros no les habíamos prestado atención. La primera vez no había nada interesante. Artículos técnicos sobre la pesca con caña de lanzar, la repoblación y cosas así. Después, habíamos dejado de consultarlos. Hirsch ni siquiera los imprimía. Luego se ha puesto en contacto con todas las empresas norteamericanas, prosiguió Del Riego, hasta que ha encontrado la que buscaba, y ha negociado con ella. ¿Cómo iba a prohibírselo? Si lo hubiera hecho, no habría sido neutral. Él en ningún momento ha transgredido las reglas. Se ha comportado de forma intachable. De acuerdo, admitámoslo. Pero, ¿por qué el norteamericano ha tratado con él? Porque le ha presentado una oferta interesante. Para los norteamericanos, somos un montón de sapos exactamente iguales unos a otros. Se limitan a negociar con el más grande. Si lo que quiere son sentimientos, vaya a Hollywood, no a Wall Street. ¿Ha estudiado la situación de ese norteamericano? No, no a fondo. Debería haberlo hecho. Supongamos que me lo pregunta. Le respondería que, como muchas sociedades en este país, lo mayoritario en la suya es un fondo de pensiones. La rentabilidad media del capital industrial es inferior al 3% en moneda corriente. Los accionistas quieren 5 veces más. ¿Cómo se las arregla para quintuplicarla? Permanecí callado. Del Riego me miró con una indulgencia humillante. Pues hace malabarismos. Compra y vende. Da igual lo que sea. No estoy seguro de que haya entendido bien cómo funciona la economía moderna. Es como una mina. Se va a donde está el filón. Cuando se ha agotado, se excava en otro sitio. Como hay que alimentarse, se deja que unos palurdos cultiven tomates y patatas por 4 chavos, o fabriquen anzuelos. Pero el dinero no está ahí. Confieso que estoy impresionado por las hazañas de Emmanuel Charrier. Usted tampoco se desenvuelve mal, pero no boxean en la misma categoría. Cada palabra era una flecha, cada frase una herida. Le había irritado que lo hiciera salir antes de hora y se vengaba soltándomelo todo a la cara. ¿Qué le vamos a hacer? Charrier ha puesto el listón muy alto, añadió, adoptando un tono compasivo. La verdad es que este stage no es normal. Habitualmente tenemos gente que ha cometido errores de recorrido en la vida, que son muy competentes, pero se han equivocado en algo. Ellos siguen tranquilamente las consignas. Nosotros vemos lo que no funciona y los reciclamos en los aspectos necesarios. Pero esta vez ha sido la guerra de los Balcanes, muy estimulante desde el punto de vista intelectual. El objetivo de unos y otros, salvo tal vez el de la señora Carré, no ha sido ganar la carrera. Desde el principio han ido a destruirse mutuamente. Han sobrepasado mi lógica y enseguida han atravesado el muro. Ha sido apasionante verlos actuar. Chicago en tiempos de Al Capone. Pero fue usted el que empezó, Jerome. Tal vez estaba demasiado motivado. Paradójicamente, eso puede ser un inconveniente. Lo que no funciona es su lógica, repuse, desmoralizado. No es mi lógica, exclamó. Es la lógica del sistema. Es el mundo el que es así, no yo en particular. Los más duros son los que ganan. Yo no puedo impedirlo. Le confieso que a veces eso me hace ser pesimista. A fines del próximo siglo, el sindicato del crimen dominará el mundo, y nadie notará la diferencia. Personas con la mentalidad de Atila, pero no vestidos con pieles de animales, sino con trajes. Afortunadamente, yo ya no estaré aquí. Nos encaminamos directamente a esa situación. Parece que eso se debe a que en los colegios ya no se dan clases de moral. Le pega mucho hablar de moral. Olvide la moral. Yo le hablo de lógica. Las causas y los efectos se encadenan. Están inexorablemente programados
y nadie puede romper la curva. Es como una explosión atómica. A partir de determinado momento, ya no se controla. Lo devasta todo, pero cada detalle sigue siendo rigurosamente previsible. Todo lo que ha pasado aquí no es más que la consecuencia lógica de las actitudes que han decidido adoptar unos y otros. Yo no creo en la fatalidad, es la excusa de los vencidos. En cambio, creo en la lógica. No podemos prever el futuro porque no poseemos todos los parámetros, pero cada vez que controlamos uno más, reducimos la incertidumbre. Yo estoy aquí para eso, para saber más aún de cada uno de ustedes y así reducir las incertidumbres sobre su comportamiento futuro. Usted también se encuentra sometido a la lógica. No es la lógica, es su lógica, repetí estúpidamente. Las cosas no funcionan así. Él se encogió de hombros. Lea los periódicos. Bueno, basta de charla, Jerome. Estoy ocupado. El juego termina a la hora de cenar. Reanudaremos esta conversación mañana por la noche, cuando le reciba como a los demás. Estaba perdiendo la poca dignidad que me quedaba. Tensaba todos los muslos para no derrumbarme. Yo he venido aquí a buscar un empleo, Joseph, no otra cosa, dije, esforzándome en impedir que me temblara la voz. Entonces, haga lo necesario para conseguirlo, contestó con crudeza. Esa fue su conclusión, o tal vez el último desafío. Si no hubiera pronunciado esa frase, si se hubiera conformado con su parloteo cibernético filosófico, quizá las cosas se habrían desarrollado de forma distinta. Sin embargo, todo ese bonito discurso me incitaba a llevarlas hasta el final. Había querido ver hasta dónde éramos capaces de llegar, empujarnos a cruzar una frontera más. Yo estaba ya demasiado lejos para volver atrás. Mi equipo, o lo que quedaba de él, no me preguntó cómo había ido la entrevista. Estaba escrito en mi cara. Me echaron un vistazo y agacharon la cabeza. Me he puesto en contacto con los sindicatos de la empresa de Chariac, dijo Mastroni. Estoy intentando desencadenar una huelga. Eso podría disuadir al americano. ¿Tú crees? Pregunté sin convicción. Sí, les he dejado caer que, con motivo de la fusión, Chariac se dispone a despedir al 20% del personal. Están preparando las pancartas. Si se ponen nerviosos, el americano se asustará. No está mal pensado. No habría sido la primera vez que los sindicatos sirvieran de peones, sin saberlo, en el tablero de los conflictos financieros. Sin embargo, la maniobra fracasó estrepitosamente. Chariac prometió, juró y perjuró que no habría ni un solo despido. Solo necesitaba ganar un par de horas. ¿Habría mantenido su promesa si el juego hubiera continuado? Nadie puede decirlo. Probablemente no, pero eso carecía de importancia. Al ver que la balanza se desequilibraba, nuestros accionistas se apresuraban a vender. En un momento dado, Chariac dejó de molestarse en comprar. Ya tenía más de un tercio de nuestras propiedades, y dado que disponía de la mayoría relativa un poco antes del aperitivo, anunció la fusión de nuestras sociedades sin convocar siquiera el consejo de administración. Yo no voy a cenar, dijo Brigitte. No soportaría ver su cara de besugo. Hirsch se dejó caer en su silla, frente a la pantalla. Podría borrarlo todo, masculló. Total, ya no va a servir de nada. Mastroni era el único que ponía buena cara. Intentó animarnos. Hemos caído luchando. A pesar de todo, hemos llegado hasta el final. Lo tendrán en cuenta. Me había quedado pensativo, con un dedo apoyado en los labios. Espera, ¿qué acabas de decir? ¿Que hemos caído? No. Tú no, Hirsch. Que voy a borrarlo todo, dijo Hirsch. Di una palmada que lo sobresaltó. Dios mío, esa es la solución. Me miraron como se mira un borracho, con una mezcla de conmiseración y de vaga repugnancia. ¿Qué se te ha ocurrido ahora? Nada, nada. Tengo que pensarlo un poco más. ¿Dónde vais a estar esta noche? Brigitte arqueó las cejas, incrédula. En el Lido, o quizás vayamos a cenar a la Tour d'Argent y después a bailar. Tengo que poder localizaros, pero ya me las arreglaré. Bueno, vamos a cenar. Conmigo no cuente, repitió Brigitte. Esa gente me quitaría el apetito. Sí, sí, mantendremos la cabeza alta hasta el final, y el final a lo mejor no está donde ellos creen. Tiene razón, dijo Hirsch. No resultará agradable, pero salvaremos la dignidad. En cualquier caso, ha estado bien trabajar contigo. Hemos hecho lo que hemos podido. Lástima que hayamos topado con unos canallas.
Quizá todavía tengamos una posibilidad de quitarlos de en medio, dije en voz baja. No lo creían. Habíamos perdido la partida y estaban frotando. Durante la cena, Charriac estuvo más detestable aún de lo que había previsto. Nosotros esperábamos su ataque agazapados en las trincheras, dispuestos a responder a misiles de desprecio, granadas de sarcasmo y ráfagas de ironía. Permanecimos en pie de guerra. Charriac se puso a contar un fin de semana que había pasado en Venecia en compañía de una señorita. Describió los puentes y las callejuelas de la ciudad de los Dux, calculó la cifra de negocios del Danieli, y de ahí se lanzó a un análisis desconcertante de las finanzas del Vaticano. De creer lo que decía, la lucha histórica entre el cristianismo y el islam se reducía a una disputa sobre el reparto del mercado, marginal comparada con el proceso de Microsoft. Estuvo brillante haciendo malabarismos sin que se borrara del rostro una sonrisa distante, como si el tiempo que jugaba con los conceptos nos dejara entrever que no creía en ellos y se limitaba a ilustrar sus aptitudes. Ese fue el único indicio de su enorme satisfacción. Saltaba a la vista que se había relajado, que ya pensaba en otra cosa. Yo estaba rabioso por mi derrota y esperaba que él se mostrara insolente por su triunfo. Su afectada indiferencia hacia lo que acababa de pasar resultaba más hiriente. Nos decía claramente: ya lo ven, todo esto ha sido facilísimo, un ejercicio preparatorio. Yo ya no le doy más vueltas. Era mucho más humillante que la arrogancia brutal, o peor aún, meliflua, para la que nos habíamos preparado. Lawrence entró en su juego para tratar de hacerle dar un paso en falso. Parecía conocer Venecia mejor que él e intentaba, a golpe de referencias, hacerlo pasar por un palurdo, por un bárbaro ignorante. Él no se escabulló. Citó las memorias de Casanova, disertó sobre el nacimiento de la noción de gueto y nos contó una anécdota relacionada con los colores y el Harris Bar. Ameno, agradable, escuchó a Lawrence con sincera atención cuando ésta centró la conversación en la pintura. En una palabra, el comensal ideal, tan cordial que resultaba exasperante. Yo notaba que mis colaboradores estaban furiosos, pero supieron contenerse. Por supuesto, Del Riego no apareció. El tiempo volvía a estar tormentoso. Oíamos silbar el viento entre los árboles y unas gruesas gotas de lluvia empezaron a golpear los cristales. El final de la cena nos dejó un poco desamparados. Ya no estaba Morin para animar el bar. Por lo demás, el equipo de Charriac se retiró de inmediato después del café para celebrar una sesión privada de debriefing. Supongo que en realidad se disponían a beber champán para celebrar su éxito, deleitándose en cada episodio particular y recordándose lo bien que lo habían hecho ellos y lo mal que lo habíamos hecho nosotros. Y sobre todo, lo mucho que Del Riego los había ayudado. Porque eso era lo que había pasado. Estaba convencido. La suerte estaba echada desde el principio. La competición no había sido limpia en absoluto. Ignoro por qué razón Del Riego había decidido favorecer a Charriac y había hecho todo lo posible para lograrlo, atrayendo su atención sobre las informaciones pertinentes, escogiendo las reacciones tanto de los accionistas como de los proveedores y los clientes, desorientándonos a placer, allanando el terreno ante él y multiplicando los obstáculos ante nosotros. Sin embargo, que seguía sin entender qué misterioso vínculo los unía, aunque era evidente que alguno existía. Toda la maquinaria, aparentemente tan complicada y realista, era una simple ilusión, el método para encubrir la cruda verdad. Charriac tenía que ganar. En ningún momento habían tenido la intención de evaluarnos equitativamente, sino tan solo de justificar una elección hecha a priori, mucho antes de que llegáramos. En el fondo del bar me abrí a Lawrence y a Hirsch mientras tomábamos café. Lawrence, pese a que había sido la primera en sospechar que existía un acuerdo entre Charriac y Del Riego, había cambiado de opinión. Según ella, nos habían colocado en una situación extrema y cada cual había tenido lo que merecía. En la vida, argumentaba,
Tampoco estaba equilibrada la balanza entre el joven tecnócrata formado en una gran escuela privada y el camello criado en un barrio marginal. Aquí el juego había sido más equilibrado y todos habíamos tenido nuestra oportunidad. Demasiados escrúpulos, poca desconfianza, una pizca de ingenuidad y unos reflejos arcaicos. Esa era la explicación de nuestro fracaso. Charriac, por el contrario, era la viva imagen de lo que ambicionaba. Brutal, astuto, despiadado, glacial. Yo veía en los ojos de Lawrence una admiración resignada, o para ser más preciso, una resignación amargamente admirativa. He sido eliminada, dijo, porque a fin de cuentas no me parezco lo bastante a ellos. En el fondo tienen razón. Mi lugar no está en la dirección de una mayor globalizada. No estoy preparada para pasar por encima de todo el mundo. Quizá no llegue a estarlo nunca. Me ha mostrado dónde estaba el fin del trayecto y me he dado cuenta de que no tenía tantas ganas de ir hasta allí. Entonces, ¿le han hecho un favor? En cierto modo sí. Sucede lo mismo en todas partes, ya sea en la universidad, en los peldaños más altos de la administración, en las grandes empresas o en los medios artísticos. Cada uno tiene su cultura, y si no eres exactamente como ellos, no te quieren. A mí me falta encontrar mi lugar exacto. Y aquí no está, desde luego. No me aprecian porque yo no los aprecio. No deseo parecerme a ellos. Lo han notado y me lo han demostrado. Yo no sería capaz de actuar como Charriac, de ser como él. Lo que han hecho es muy brillante. No han perdido 3 años intentando moldearme. En 4 días lo han visto claro. Estoy bastante impresionada. Pocos medios y al final mucho mejores resultados que todos los Incompetence Forms que las grandes empresas envían a los aspirantes. ¿Qué es eso?, preguntó Hirsch. Lawrence se volvió hacia él. Cuando quieres que te contrate una mayor, te envían cuestionarios interminables. La idea es comprobar que encajas perfectamente en lo que vas a encontrar allí. No solo que eres lo que necesitan, sino sobre todo que no les causarás problemas, que te adaptarás plenamente, que coincidirás con el espíritu de la empresa, con la mentalidad de la casa. Eso se trata después por ordenador y te sacan un perfil. Lo que hace Del Riego es mejor. Reproduce el modelo en vivo. Por lo menos, así uno sabe dónde está. Sus palabras me irritaban. Le dan una patada en el culo y usted le da las gracias. Estuvo a punto de sonreír. Casi. Tengo la sensación de salir del seminario y haber perdido la fe. Sigo queriendo un trabajo. Sigo necesitándolo imperiosamente. Pero después de todo, quizá no este exactamente. Estos 3 días los he pasado muy mal y he llegado a la conclusión de que no estoy hecha para esto. Intentaré encontrar algo en un sector más adecuado a mi forma de ser. No hay otro, Lawrence. A nuestra edad no tenemos abiertas las puertas de la función pública. A lo mejor usted sí, pero yo no. Tengo más de 40 años. No he hecho medicina. No puedo ser abogado. No sé reparar un televisor ni un grifo. Ni siquiera tengo dinero para comprar una licencia de taxista. ¿Qué voy a hacer? No sé, vender flores por las calles. Si le interesa, lo contrato. O tocar el acordeón en las terrazas de las cafeterías. Lo siento, Lawrence, pero eso no es para mí. Vamos a dejar pasar de largo una maravillosa historia de amor. Esta vez se rió abiertamente. Ay, más vale darse cuenta ahora, dijo, aunque a mí no se me habría ocurrido. Ya he renunciado. Bueno, yo os dejo para que os hagáis arrumacos, se burló Hirsch. Pero fue Lawrence la que nos deseó buenas noches antes de marcharse. Cuando hubo cruzado la puerta, dejé de pensar en ella. Ya no estaba en el circuito. Si se hubiera quedado, no creo que hubiera podido convencerme. Seguramente no lo deseábamos ninguno de los dos. Ella se había limitado a cruzar la carretera delante de mí sin detenerse. Proseguí la conversación con Hirsch. Aunque nos expresábamos de un modo distinto, estábamos en la misma longitud de onda, inspirados por el sentimiento de rabia por haber sido engañados. A él también le parecía que se había jugado con trampas. A medida que hablábamos, íbamos descubriendo detalles que nos reafirmaban en esa idea. Los observadores, exclamó Hirsch, hasta han intentado hacerlos pasar por psicólogos. Si ellos son psicólogos, yo soy patinador artístico. No, arzobispo de París.
Vamos, hombre, Morin psicólogo. Y nos lo sueltan tan ricamente. Pero, ¿tú has visto la cara del psicólogo? Y si no, era la cámara oculta. Pero lo más gordo ha sido lo del norteamericano, dije yo. Se nos ocurre a nosotros, y cuando conseguimos su apoyo nos lo retiran y nos caemos con todo el equipo. Yo habría ido a Los Ángeles a hablar con ese tipo y el resultado habría sido muy distinto. Los negocios no se hacen a golpe de fax. Se va a ver a la gente y se habla cara a cara. La web es una estupidez. Nada sustituirá nunca el contacto humano. Pero precisamente eso nos lo han negado. ¿Y esa historia de los anzuelos? ¿Quién propuso esa idiotez? Pinetti, ¿no? Creo que sí. Da igual. Además, él también estaba en el asunto. Mientras hacíamos girar inútilmente la cucharilla en las tazas vacías, iba creciendo nuestra irritación. Cuando me pareció que Hirsch estaba maduro, le mostré mis cartas. Estamos perdidos, ¿no crees? Más que perdidos, acabados. Ya no tenemos nada que perder, ¿verdad? Con ellos no, desde luego. Entonces, escucha, vamos a organizar una buena. No preguntó por qué, sino únicamente cómo. Eso era lo que yo esperaba. Vamos a destrozarle su juguete, a arrasar con todo. Clausewitz, la guerra es la continuación de la política por otros medios. A ellos les encanta esta frase, la repiten cada vez que machacan a alguien. No tienen otra cosa en la boca, la encuentran genial, lo más sutil de la filosofía. Durante 2000 años se ha enseñado Platón. Ahora toca Clausewitz. De acuerdo, vamos a demostrárselo. Ellos no tienen límites. Muy bien, pues nosotros tampoco. Hirsch fue directamente al grano. En resumen, hacemos como que nos vamos a dormir. Nos encontramos a las 2 de la madrugada, invadimos su cuartel general y nos ocupamos de sus ordenadores. ¿Te apuntas? Si hubiera dicho que no, yo no habría seguido adelante. Necesitaba que alguien estimulara mi rabia. Él asintió con expresión feroz. Decidimos no incluir a nadie más en el comando. Lawrence ya estaba pensando en otra cosa. Mastroni era demasiado pusilánime. Brigitte Aubert demasiado rígida. Y con los demás no se podía contar para nada. Cuando se quiere acabar con alguien, solo se recurre a criminales. Camino de mi cuarto, me crucé con el equipo de Chariac, que salía de su reunión. Pinetti me dirigió un guiño casi amistoso. A las 2 en punto, me encontré con Hirsch en el vestíbulo oscuro y desierto. Tan solo una pequeña lámpara encendida junto a la entrada arrojaba una tímida luz amarillenta sobre la escalera. No había ninguna actividad en la casa. Hirsch me esperaba sentado en uno de los sillones de la recepción. Se había puesto unos tejanos y un jersey negro. Solo le faltaba un pasamontañas y una ametralladora para completar el retrato del terrorista internacional. «Vamos», susurré. Se levantó con agilidad. Parecía más resuelto aún que antes. Igual que yo, debía de haber estado rumiando su rencor tumbado en la cama sin desnudarse. En el exterior, el viento y la lluvia se batían en duelo. Llegamos a la cabaña empapados y con el pelo revuelto. Todo estaba en silencio. Delante de la puerta, Hirsch se sacó del bolsillo una varilla de hierro. Lo interrogué con la mirada. «No conoces mi pasado», susurró mientras la introducía en la cerradura. Debía de haber perdido un poco de práctica. Necesitó varios minutos para hacer saltar la cerradura, pero al final sonó un chasquido que se perdió entre los torbellinos del viento. Vi brillar los dientes de Hirsch en la oscuridad. «Esto no es el Banco de Francia», murmuró. «Creen que no están expuestos a nada». Empujó la puerta con un hombro. Entramos en la cueva de Alí Baba y cerramos rápidamente. «No encendamos la luz», dije. Cuando nuestros ojos se hubieron acostumbrado a la oscuridad, Hirsch se dirigió a los ordenadores y pulsó unos botones. Las máquinas ronronearon dócilmente y empezaron a llenar 2 pantallas de fórmulas cabalísticas. Hirsch frunció el ceño, más atento que inquieto. Luego cogió una silla, se sentó y empezó a teclear. No soy experto en informática, pero tengo algunas nociones básicas, como todo el mundo. Me di cuenta de que intentaba explorar el contenido de la memoria. Mientras tanto, abrí los cajones. Solo había copias de seguridad en disco.
Sin embargo, Del Riesco debía de conservar huellas escritas de su actividad, aunque solo fuera por razones legales. Recordaba una conferencia a la que había asistido cuando era estudiante. Un profeta nos explicaba categóricamente que en el año 2000 el papel habría desaparecido, que la gente solo se comunicaría mediante mensajes en la red, con toda libertad. 25 años más tarde, las empresas jamás habían consumido tanto papel. El papeleo burocrático formal jamás había sido tan abundante. Los procedimientos jurídicos oficiales jamás habían tenido tanto peso en la vida cotidiana. A continuación, me dediqué a los armarios, muebles metálicos de oficina. 2 de ellos estaban cerrados con llave. Los otros 2 se hallaban repletos de carpetas cuidadosamente colgadas en las varillas correspondientes. Saqué un expediente y lo puse sobre la mesa de trabajo. En la oscuridad tenía muchas dificultades para descifrar los documentos que lo componían. Me acerqué a la zona un poco menos sombría que rodeaba la ventana con la esperanza de ver algo. Hirsch volvió la cabeza. Vas a quedarte ciego y no sacarás nada en limpio. No te preocupes. Nos lo llevamos. Espera, antes tengo que ver de qué se trata. Si es la factura de la lavandería, no nos sirve para nada. En vista de que la ventana no era de gran utilidad, entreabrí muy ligeramente la puerta. Había algo escrito con rotulador en la cubierta de cartulina. Es de un stage anterior, de principios de año. Cógelo, cógelo. ¿Has encontrado algo? Se alejó del teclado para arrodillarse y examinar el suelo. Hay 7 u 8 archivos, pero están todos protegidos. Voy a intentarlo con la otra máquina. A ver los cables. No está en red. No lo tienen todo con Unix. A lo mejor hay menos protección, pero no es seguro. Volví a los armarios. Todos los expedientes presentaban un aspecto similar. Acerqué otro a la puerta entreabierta. Era de otro stage más antiguo. Volví a colocarlo en su sitio. Nos movíamos lo más silenciosamente posible. Contraseñas, susurró Hirsch. Mierda. ¿No puedes saltártela? Sí, pero tardaré toda la noche. En cualquier caso, 1 hora o 2 como mínimo, si tengo suerte. En mi vida he visto un hacker tan inútil, bromeé. Pues hazlo tú, repuso molesto. Venga, intenta abrir este armario con tu ganzúa de caco. Me dio un codazo. No es una ganzúa de caco, es una varilla para forzar puertas de coche. Me la ha dado mi sobrino. ¿El que está en Fresnes? Sí, ese. Se inclinó, introdujo la varilla en la ranura y giró la mano. Se oyó otro chasquido. Mierda, la he roto, exclamó. ¿La ganzúa? No, la cerradura. Lo van a notar. Me encogí de hombros. A estas alturas. En el armario encontramos una botella de whisky, otra de Perrier, 3 vasos y un paño de cocina. Hirsch se frotó la barbilla, pensativo. Vaya, vaya. En el otro deben de estar los cubitos, supongo. Fíjate, es normal que guarden mejor esto que los archivos. Es más interesante. ¿Un trago? Invito yo. No creo que sea el momento más oportuno. Hirsch dio media vuelta y contempló las pantallas iluminadas. Lo tienen todo en el ordenador. ¿Qué hago? ¿Me lo llevo? Me quedé un momento pensando. Espera, no, déjalo aquí. Primero vamos a mirar qué hay en esta carpeta. Normalmente, cuando un stage ha acabado, lo pasan todo a papel para cerrar el expediente. Así tendremos una idea de lo que hay que buscar. Tuvo el detalle de acceder. De acuerdo. Y a ver si encontramos una linterna antes de volver. Todos los códigos de protección no son igual de largos. Eso significa que tienen un código diferente para cada archivo. Cuando hay más de 1 o 2, se anotan en un trozo de papel, no demasiado lejos de la máquina. ¿Comprendes? Quieres trabajar y mierda, no te acuerdas del código, y tienes que encontrarlo enseguida. Es lo mismo que pasa con la tarjeta de crédito. Apuntas el número secreto en algún sitio porque nadie está a salvo de una laguna en la memoria. Nuestra memoria no es un disco duro que no se mueve. Como siempre, el hombre es el punto débil del sistema. El momento no me parecía el más indicado para una disertación ontológica. Le hice un gesto para indicarle que se callara. Refugiados en mi cuarto, cerrado con llave y perfectamente iluminado, sacamos nuestro tesoro. El expediente era un stage de enero.
Empezaba con la lista de participantes, 14 en total. Los nombres no me decían nada. Cada uno tenía su ficha, un cuadro dibujado en 2 hojas tamaño A4 unidas con cinta adhesiva. Arriba de todo, de las columnas, había escritas unas abreviaturas incomprensibles. FA, PL, C, IP, etc. En cada casilla, una cifra o una letra. No había total final. Deduje hábilmente que los datos no se sumaban, sino que eran de diferente naturaleza. A continuación, venían unas notas escritas por Del Riego. Me enteré de que alguien llamado Marceau farfullaba, de que una tal Montseny era una estrecha, de que un tipo que se llamaba Halmer recordaba al pato Donald. Habían repartido a las infelices víctimas en 3 grupos, igual que a nosotros. Era la sesión dedicada a la venta de carne al por mayor, la que Del Riego había citado y que tanto le había divertido. Ante la epidemia de las vacas locas, los empresarios habían reaccionado como habían podido. Uno había cuestionado los resultados de los análisis y lanzado una campaña en la que se ponía en entredicho la competencia de los científicos. Otro había entablado negociaciones con los organismos oficiales para obtener indemnizaciones. El último había optado por recurrir a los productores de patos y ocas. Pese a las elevadas pérdidas, los 3 habían salido más o menos adelante. El primero no tan bien como los otros 2, y el segundo claramente mejor. En ningún momento se habían enfrentado entre sí. Tal vez también nosotros deberíamos haber hecho un pacto inicial, pero habría sido inútil, nadie lo habría respetado. Naturalmente, nada de todo eso estaba redactado. Había reconstruido la aventura a través de multitud de abreviaturas y anotaciones rápidas. Las últimas páginas hacían referencia a otra serie de tests, sin duda los que nos tenían preparados para el día siguiente. Había más cuadros con cifras, algunas de ellas rodeadas por un círculo rojo. La última hoja recogía de nuevo todos los nombres, esta vez seguidos de una serie de letras. La calificación de Marceau era ACDBA RS 2114BZ. La de los demás, algo parecido. Chino mandarín. Ni siquiera tenía la seguridad de que A fuese mejor que D. Hirsch estaba tan perplejo como yo. Hizo un esfuerzo por tomárselo a risa. BZ, dijo, señalando una casilla. A lo mejor es un bretón. Si lo que hay en el ordenador es lo mismo, no vale la pena que nos rompamos los cascos. Tenemos el mensaje secreto, pero no el código para descifrarlo. Si hubiéramos encontrado el material de nuestro grupo, estaríamos igual. Golpeteé la mesa con la yema de los dedos. Pero tienen que escribirlo en francés en algún sitio. Sí, lo mandan por fax a París, y allí es donde hacen las cuentas. Si es así como trabajan, lo tenemos claro. Finalmente, tomé una decisión. Da igual, no queremos saber los detalles de lo que maquinan, queremos arruinarles los planes. ¿Sabes cómo cargarte un ordenador? Parece evidente que todavía no han plasmado nada en papel. Sí, claro que sé, y tú también. Coges un martillo y le atizas unos cuantos golpes. No me refería a algo más, yo me refería a algo más sutil. Hay que formatear el disco duro, 4 veces. Si solo lo formateas una vez, se pueden recuperar parte de los datos. ¿Puede parecer un accidente? Pues, más bien no, dijo con un tono indeciso. Una avería en un sector no puede hacer eso. En cambio, un buen virus... Sí, es posible introducir un virus que acabe con todo y nadie sabrá jamás quién lo ha metido. Pasa constantemente. La mitad de la web está infectada. Y hay algunos que formatean el disco duro. No 4 veces, pero sí una, lo que ya causa daños impresionantes. ¿Llevas eso encima? Se echó a reír. No, ¿crees que ando por ahí con un disco de virus por si hace falta cargarse una máquina? ¿Y puedes fabricar uno? Abrió los brazos. Pero si no vale la pena, volvemos. Formateo el disco de los 2 cacharros y Santas Pascuas. ¿Quién lo ha hecho? Ah, yo no, yo estaba durmiendo. Es inútil darle vueltas. Verán que alguien ha asesinado sus máquinas. ¿Pero quién? Si te preguntan, dices, ¿yo? Claro que la cosa cambia si empiezan a golpearte la cabeza con un listín telefónico. Pero, ¿crees que lo harán?
No, no lo creía. Y ni siquiera eso me impresionaba. Había visto empresas que enseñaban a sus ejecutivos cómo aguantar si sufrían una retención policial y qué actitud debían adoptar si recibían una visita de la brigada financiera o tenían que comparecer ante un juez de instrucción. El secreto consistía en embrollar al comisario para que olvidara informarte de tus derechos dentro del plazo establecido, lo que provocaba la anulación de todo el procedimiento. Está bien, haremos eso. Puede ser con efectos retardados, por ejemplo, que no se produzca hasta mañana. Con un virus sí, pero el formateo no, a no ser que se escriba un programa especial para eso. Da igual, vamos. Salimos de puntillas. En la oscuridad de la noche, el tiempo seguía alternando una ráfaga de viento y unas gotas de lluvia. En el patio habían dejado encendido un farol, que colgaba bajo el tejado. Durante la primera excursión no me había fijado, pero ahora tenía la impresión de estar escapando de un campo de prisioneros y tener que atravesarlo bajo la luz de las torres de vigilancia. Es curioso cómo determinados detalles pasan inadvertidos y luego, de repente, saltan a la vista. El farol no servía de nada. Ninguna ventana daba a la explanada. A lo mejor su única finalidad era mantener alejados a los animales salvajes, que sin duda merodeaban por el bosque. Con Hirsch pisándome los talones, pasé rozando la hilera de árboles y subí los escalones de la cabaña. Empujé la puerta y se encendió la luz. Y hasta acá dejamos esta historia que se pone muy caliente. ¿Pero qué están haciendo? Por favor, ¿por qué? ¿Por qué tomaron esa postura? ¿Dónde encontró a ese compañero Hirsch? ¿Por qué? ¿Por qué se pusieron en peligro? ¿Por qué no pueden perder tranquilamente, verdad? ¿Qué hubiesen hecho ustedes? ¿Se hubiesen resignado a retirarse? ¿O se hubiesen ido hasta lo último? Como estos dos personajes que se te están metiendo ya en problemas. Bueno, esto se pone muy impresionante. Además, ese final, empujan la puerta y se encendió la luz. ¿Qué va a pasar? Ya quiero saber qué va a suceder. ¿Quién está del otro lado? ¿Está del Rieco? ¿Por qué se encendió la luz? Bueno, eso no se lo pierdan mañana. Mañana seguimos con la historia y nos enteramos qué pasa con estos personajes. Queda nada, quedan diría yo, un encuentro más. Voy a tratar de terminarlo la semana que viene, mañana, porque ya quedan muy poquitas páginas y estamos muy cerca del final. Así que no se lo pierdan, suscríbanse para que yo les avise cuando sale. Igualmente es todos los días a las 6 de la tarde por el momento, así que nada, los espero mañana. Gracias por todo y nos vemos. Chau, chau.